Buenos días a todos, buenos días a todas. A petición del amigo Ocaptopec, en un comentario del vídeo que realicé de la iluminación del foso, pues no entendía el funcionamiento o el tipo de esquema de cómo se había utilizado el contactor en el esquema eléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, me pidió que hiciera un vídeo explicándolo y voy a explicar, pues bueno, la instalación y el funcionamiento de un contactor, ¿vale? Aquí me he descargado esta fotografía y como podéis ver en esta imagen de aquí de la izquierda tenemos el dibujo de un contactor. Un contactor normalmente siempre tiene tres contactos de potencia, que son de entrada el 1L1, el 3L2 y el 5L3, y de salida el 2T1, el 4T2 y el 6T3. Después tiene dos entradas aquí para la bobina, el A1 que tiene que ser un positivo y el A2 que tiene que ser un negativo. Y después, pues dependiendo del tipo de contactor, puede tener contactos abiertos o cerrados. En este caso, este contactor, como podéis ver, tiene un contacto 13-14 que es normalmente abierto, ¿vale? Y esto sería el contactor. Decir también que hay diferentes tipos de contactor. Hay contactores que la alimentación de la bobina son para 230 voltios de corriente alterna. Pueden ser también para 24 voltios de corriente continua, para 12 voltios de corriente continua y para 48 voltios de corriente continua. Eso ya hay que tenerlo en cuenta dependiendo de la instalación que vayamos a hacer. Pedir el contactor que se adapte a la tensión que nosotros tenemos. Bien, dicho esto, aquí tenemos los símbolos del contactor. Los símbolos eléctricos pues serían el A1, la bobina KM1 y el A2. El A1 sería un positivo, como he dicho antes, el A2 sería un negativo y activaría la bobina. Tendríamos los contactos de potencia L1, L2 y L3 y el contacto de maniobra que sería el 13-14, en este caso un contacto abierto, ¿vale? Sería pues los contactos auxiliares. ¿Cómo actúa el contactor? Pues bien, cuando se activa la bobina por A1 y A2, estos contactos que veis aquí se cierran, tocan unos con otros, dejando pasar la tensión entre L1T1 en este caso, L2T2, L3T3 o 13-14. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer el circuito de la iluminación del foso y vamos a hacerlo pues paso a paso para que se vea claro. Vamos a eliminar esta imagen y empezamos poniendo pues la línea. En este caso vamos a poner una línea trifásica y el neutro lo pondremos aquí aparte. Lo siguiente que haremos pues sería poner la protección. A ver, la tenemos aquí. Pondríamos un manejo técnico trifásico, vale, y le llamaríamos pues F1. A continuación le pondríamos los contactos del contactor. Vamos a bajar esto un poco y esto a alinearlo así. El contactor, como hemos visto en la foto, pues lo llamaríamos KM1. Damos a OK y ahora seguidamente lo que pondríamos sería las lámparas. En este caso yo en la instalación pues puse fluorescentes, pero bueno, lo vamos a simular con estas lámparas. Pondremos 9, así que aplicaremos 3 lámparas por cada línea
de potencia que llevemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ya las tenemos. Ahora vamos a renombrarlas cada una. Esta sería H1, le dejaríamos el color verde. Esta sería H2 también, H3 también. Al H4, como es otra línea, ya le cambiaríamos el color, se lo pondríamos rojo. Al H5 va en la misma línea, rojo. Y el H6 igual. Al H7 ya le cambiaríamos a amarillo. Al H8 también. Y el H9 también. Bien, esto ya lo tendríamos. Y lo siguiente que haríamos sería poner una fuente de alimentación, ya que normalmente los contactores se alimentan a 24 voltios, por lo menos la instalación que yo suelo hacer pues es a 24 voltios. Elegimos una fuente de alimentación, vamos a ponerla aquí, le pondremos la protección del positivo, le pondremos un pulsador y le pondremos una bobina con un temporizador a la desconexión. Lo alineamos y a este le llamaremos KT1 para diferenciarlo del KM1. Vamos a darle 5 segundos y ahora nos haría falta también la bobina de KM1, que la vamos a poner aquí. Y nos faltaría un contacto, aquí vamos a llamarle al pulsador S1 y al magneto-térmico F2, porque ya tenemos el F1 aquí. Y nos faltaría, como digo, un contacto del temporizador a la desconexión, que lo tenemos aquí. Sería este contacto abierto a la desconexión. Lo podríamos poner aquí en paralelo y lo llamaríamos KT1, ya que es un contacto del temporizador. Bien, pues esto sería la planificación de todo el esquema. Vamos con el cableado, elegimos por ejemplo aquí la línea trifásica, la bajaríamos, aquí igual, y entonces ya empezaríamos a tirar líneas. La primera pues la bajaríamos casi aquí al final y alimentaría las 3 primeras lámparas. La segunda pues haríamos lo mismo, pero con la segunda tira de lámparas. Y la tercera pues haríamos lo mismo, pero con las 3 últimas. 1, 2 y 3. Ahora tiraríamos el neutro, lo llevaríamos hasta aquí, hasta la alimentación de la fuente de alimentación, y los A2 los llevaríamos al perdón, aquí el A2 no, serían los A2 de la lámpara, porque la bobina, como hemos dicho, va a 24 voltios y se tiene que alimentar del negativo de la fuente de alimentación. Así que alimentamos solo los X2 de las lámparas. Vamos paso a paso.
mirando que las conexiones estén bien. Y ya tendríamos todos los neutros de la alimentación de las lámparas. Vamos ahora con una fase que la cogeríamos, por ejemplo, del L1 y la llevaríamos a la entrada de la fuente de alimentación. Bien, la salida de fuente de alimentación pues serían los 24 voltios, así que vamos a coger un positivo, lo llevamos aquí por encima del magneto-térmico y seguimos la tirada. De aquí, por ejemplo, de la salida del magneto-térmico lo llevaríamos a la entrada del contacto del temporizador y lo bajaríamos también a la 1 del KM1. Tendríamos ya el positivo, así que nos faltaría solo el negativo. Lo sacamos del contacto 4 y lo llevamos aquí. He hecho una línea que ahora mismo la elimino. Volvemos a elegir el cable negro y desde aquí lo llevamos al A2 y de este A2 pues bajamos también. Bien, pues ya tendríamos la instalación hecha. ¿Qué tendríamos aquí? Pues tendríamos el magneto-térmico que tendríamos que darle y a este también, ¿vale? Entonces, una vez dado, cuando pulsemos S1 se activará la bobina de KT1 cerrando este contacto de KT1 y alimentando la bobina de KM1. Al alimentar la bobina de KM1 se cerrarán estos contactos y alimentarán a todas las lámparas que tenemos aquí. Al mismo tiempo que se activa KT1, como será un pulso y dejaremos de pulsar porque no le hemos hecho una realimentación, pues empezará a contar porque es un contactor a la desconexión, ¿vale? Un temporizador a la desconexión. Por lo tanto, le damos un pulso y cuando quitamos tensión empieza a contar. Cuando llegue a 0, abre este contacto y nos apaga las lámparas. Vamos a ver con la simulación, que lo veréis más fácil. Ya tenemos alimentación de la fuente de alimentación, como podéis ver, porque va directa, sin pasar por el magneto-térmico. Activamos F1 y activamos F2. Si pulsamos S1, ¿vale?, se ha cerrado el contacto KT1 y activado KM1, encendiendo todas las lámparas. Vamos a darle otra vez para que lo veáis. Y aquí empieza a contar. Cuando llega a 0, se abre el contacto de KT1 y deja de darle tensión a las lámparas. Como digo, esta es una instalación que hice en un foso de una prensa y tenía una línea trifásica que me llegaba y tenía un neutro. Entre las fases tenía 400 voltios, por lo tanto tenía que coger una fase y un neutro para alimentar estas lámparas. ¿Qué hice también? Pues en vez de coger una sola línea para todas las lámparas, lo que hice es coger 3 líneas y separar todas las lámparas que tenía en esas, repartirlas, más que separarlas, repartirlas en esas 3 líneas. Por lo tanto, el consumo que yo tenía en cada línea, en cada fase, mejor dicho, pues era el mismo. Bien, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campana para que os lleguen los avisos cada vez que subo un vídeo. Si también lo consideráis oportuno, podéis compartir el vídeo y me podéis dejar cualquier duda que tengáis en los comentarios del vídeo. Bien, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, un saludo a todas.